Hola mis queridos alumnos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a analizar las propiedades de los polígonos regulares para a partir de ellas deducir expresiones generales que nos van a ayudar a encontrar diagonales desde un mismo vértice en un polígono, total de diagonales que podemos trazar en cualquier polígono y el número de triángulos que surgen en un polígono a partir de que trazamos las diagonales desde un mismo vértice. ¿Qué es una diagonal? Una diagonal es un segmento de recta que trazamos desde un vértice a otro de un polígono no contiguo. Un vértice a otro no contiguo, es decir, que no son continuos, ¿de acuerdo? Porque aquí no podríamos trazar una diagonal, podríamos trazarla de este a este, de este a este, ¿de acuerdo? Polígonos regulares. ¿Por qué son polígonos regulares? ¿Por qué? Porque tienen sus lados y sus ángulos iguales. Para que un polígono sea regular debe de cumplir con estas dos propiedades. Si cualquiera de ellas dos nos hace falta, no estaríamos hablando de un polígono regular. Para que un polígono sea regular debe tener sus lados iguales, todos sus lados iguales y todos sus ángulos también iguales. De lo contrario, serían irregulares, polígonos irregulares. Muy bien, vamos a empezar a trabajar y vamos a empezar con el triángulo. Tenemos aquí un triángulo. ¿Cuántos lados tiene el triángulo? Pues sabemos que el triángulo tiene 3 lados. Ahora bien, ¿cuántas diagonales podemos trazar en el triángulo? Y podemos ver aquí que un triángulo no tiene ángulos no contiguos. Por lo tanto, en el triángulo no podemos trazar diagonales y decimos que aquí tenemos 0 diagonales. Vamos a ver cuántas diagonales podemos trazar en un cuadrilátero. Un cuadrilátero es un polígono que tiene 4 lados. Aquí tenemos un cuadrado, que es una figura regular porque tiene sus 4 lados y sus 4 ángulos iguales. Muy bien, ¿cuántos lados tiene el cuadrilátero? Ya lo dijimos, tiene 4 lados. ¿Cuántas diagonales podemos trazar en un cuadrilátero? Pues vamos a ver, desde un mismo vértice podemos trazar solamente una diagonal en el cuadrilátero. Y aquí la tenemos. Nada más una diagonal desde un mismo vértice. ¿Cuántas diagonales son? Es una. 4 lados y una diagonal. Fíjense bien, vamos viendo, vamos analizando el número de lados con el número de diagonales que podemos trazar desde el mismo vértice. Vamos a relacionar estos dos valores. Vámonos ahora con el pentágono. ¿Cuántas diagonales desde un mismo vértice podemos trazar en un pentágono? Vamos a ver. 1 y 2. Solamente 2. El pentágono, como ya sabemos, tiene 5 lados y solamente podemos trazar 2 diagonales. Vamos relacionando, fíjense bien, el número de lados con el número de diagonales para poder encontrar posteriormente la expresión general. Vámonos ahora con el hexágono. ¿Cuántas diagonales podemos trazar desde un mismo vértice? Vámonos con este vértice, a este no contiguo, a este que está acá no contiguo y este que está aquí no contiguo, y vemos que son 3 diagonales. El hexágono tiene 6 lados, por lo tanto nada más podemos trazar 3 diagonales. ¿Por qué? Porque solo tiene 3 vértices no contiguos, ¿de acuerdo? Muy bien. Y para un polígono de n número de lados, no sabemos cuántos lados. N número de lados, ¿cuántos lados tiene? Pues n, ¿verdad? Y vamos a encontrar la expresión general. Ahora sí, fíjense bien, relacionamos. Si tiene 4 lados, solo puedo trazar una diagonal. ¿Cuál es la diferencia? Si tiene 5 lados, solamente puedo trazar 2. ¿Cuál es la diferencia aquí? Si tiene 6 lados, solamente puedo trazar 3. ¿Y cuál es la diferencia entre cada par de datos que tengo aquí? Yo estoy segura que ya se dieron cuenta. La diferencia entre 4 y 1, la diferencia entre 5 y 2, la diferencia de 6 y 3. Si tiene 6 lados, 3 diagonales. Si tiene 5, 2 diagonales. Si tiene 4, una diagonal. ¿Qué significa entonces? Que para conocer el número de diagonales de un polígono de n lados, ¿qué tengo que hacer con el número de lados? Yo ya sé que ya lo pensaron. Tengo que restar. ¿Cuánto tengo que restar? Aquí está la respuesta, uniforme. ¿Cuál es la diferencia entre estos 3 grupos de datos? Entre estos 3 pares de datos es 3. Entonces, al número de lados yo le tengo que restar 3 para encontrar el número de diagonales que se pueden trazar desde un mismo vértice. Y esta expresión general me va a ayudar a encontrar el número de diagonales
de cualquier polígono, porque si yo les digo que tracen un polígono de 20 lados, pues no se van a poner a trazar el polígono para saber cuántas diagonales puede haber en ese polígono, ¿verdad? Desde un mismo vértice. Si tienen esta expresión general, saben que ese polígono va a tener 17 diagonales porque a 20, que es el número de lados, le restamos 3 y de esa manera lo vamos a encontrar. ¿De acuerdo? Vamos ahora a encontrar el número de triángulos que se forman en cada figura a partir de que trazamos las diagonales desde un mismo vértice. Fíjense bien, en el triángulo no tenemos diagonales, ¿verdad? ¿Y cuántos triángulos tenemos? Pues solamente uno, ¿verdad? Muy bien, aquí está. En el cuadrilátero trazamos una diagonal desde un mismo vértice nada más y encontramos cuántos triángulos se forman. Se forman 2 triángulos, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a ver cuántos triángulos se forman del pentágono cuando trazamos sus diagonales desde un mismo vértice. 1, 2 y 3. 3 triángulos. Muy bien, 3 triángulos. Vamos a relacionar también esa expresión para estos dos datos para entonces también crear una expresión general que nos ayude a encontrar el número de triángulos que se forman en cualquier polígono al trazar sus diagonales desde un mismo vértice. En el hexágono trazamos sus 3 diagonales y ¿cuántos triángulos se forman? 1, 2, 3, 4. En el hexágono se forman 4 triángulos. Y ahora sí vamos a crear también esa expresión general. Fíjense bien, 3 lados, un triángulo, ¿sí? 4 lados, 2 triángulos. Vamos viendo la diferencia entre ellos. 5 lados, 3 triángulos, 6 lados, 4 triángulos. ¿Cuál es la diferencia ahora entre estos pares de datos? Ya lo descubrieron, ¿verdad? Es 2. Entonces, para conocer el número de triángulos que se forman en cualquier polígono al trazar sus diagonales desde un mismo vértice, vamos a usar la expresión n número de lados menos 2. Y con esa expresión encontramos el número de triángulos que se pueden formar en cualquier polígono al trazar sus diagonales desde un mismo vértice. Ahora vamos a encontrar la expresión que nos ayude a conocer el número de diagonales totales de un polígono, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar con el triángulo. Ya sabemos que en el triángulo no podemos trazar ninguna diagonal, por lo tanto es 0. Vámonos con el cuadrilátero. ¿Cuántas diagonales podemos trazar en el cuadrilátero? Vámonos con el otro, con este que está aquí, ¿de acuerdo? Y vamos a trazar la siguiente diagonal desde el otro vértice. Y vamos a ver, vamos a trazar la diagonal y ahí está. ¿Cuántas diagonales podemos trazar en total en un cuadrilátero? Solo 2. Ahí está. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuántas diagonales podemos trazar en un pentágono? Vámonos, aquí tenemos 2. Vamos a trazar aquí la otra. 3. 4. Esta ya está. Vamos a trazar la otra de acá. Y son 5. ¿Sí? 5 diagonales en el pentágono en total, ¿sí? 5. Muy bien. Ahora vámonos con el hexágono, ¿de acuerdo? En el hexágono ya trazamos las 3 de este vértice, vamos a trazar las otras 3 de aquí. 1, 2, 3, y aquí llevamos ya 6 porque son 3 de aquí y 3 de acá. Vamos a trazar las otras 3 del otro vértice. Ya tenemos una, esta ya no la vamos a contar, podemos trazar solamente una y la otra de acá que son 2 y ya tenemos otras 2, 6, 2 y vamos a trazar la última con otro color. Aquí ya tenemos 2, ya no las vamos a contar, solo nos falta trazar una que trazamos de este vértice a este, ¿de acuerdo? Es una más. Una la vamos a anotar aquí. De este vértice ya están las 3 trazadas, ya no las podemos contar. E igualmente de este, por lo tanto, tenemos 6, 2 y 1, son 9 diagonales en un hexágono. Y lo registramos en el cuadrito para encontrar nuestra expresión. Aquí están, dijimos que eran 9. Muy bien. Y entonces ahora sí, vamos a utilizar esta expresión. Fíjense bien, si para un vértice mi expresión es n-3, ¿cuántos uso si tengo? ¿Qué tengo que hacer con este número de diagonales si solamente estoy hablando que las trazo de un solo vértice? ¿Cuántos vértices tiene este?
tiene 4. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si este corresponde a un solo vértice, ¿qué tendríamos que hacer? Este corresponde a un solo vértice, pero este tiene 4 vértices. Este tiene 5 vértices y este tiene 6 vértices. ¿Qué necesito hacer entonces? Entonces voy a multiplicar esta expresión por el número de vértices, porque esta expresión me sirve solamente para un vértice. Entonces debo multiplicarla por el número de vértices, ¿verdad? O el número de lados, ¿verdad? N por n menos 3. Pero, ¿qué pasa? Vamos a comprobar y vamos a ver si esta es la expresión correcta, ¿de acuerdo? Entonces voy a decir n para el cuadrado. ¿El cuadrado cuántos lados tiene? 4. Por 4 menos 3 sería, primero resuelvo este, 4 menos 3 me da 1, por 4 sería 4 diagonales, pero estoy viendo que tiene 2 nada más, entonces esa expresión no me va a servir, pero vamos revisando, fíjense bien, 4 y 2. Vamos a ver la del pentágono. El pentágono tiene 5 lados, por lo tanto n se me va a convertir a 5 por 5 menos 3 es igual, ahora sí, 5 menos 3 me da 2, por 5 me va a dar 10, pero yo no tengo 10, yo tengo solamente 5, 5, fíjense bien, ¿qué puedo hacer para que este 10 se me convierta en 5? Y vamos con el hexágono. En el hexágono pude trazar 9 diagonales, si cambiamos el valor de n por el número de lados, vamos a tener que es un hexágono, tiene 6 lados, por n, que es 6 menos 3, voy a resolver, ¿de acuerdo? Nada más sustituir los valores de n. 6 menos 3 es 2, por 6 son 6 menos 3, perdón, es 3. 6 menos 3 es 3. 3 por 6, 18. Aquí está, 18. Pero estoy viendo que yo solo pude trazar 9. Fíjense qué podemos hacer aquí. Aquí me dice que son 4 si yo multiplico por el número de lados o de vértices. Siempre un polígono va a tener el mismo número de lados y el mismo número de vértices. Si tiene 4 lados, tiene 4 vértices. Si tiene 5 lados, tiene 5 vértices, etcétera, ¿verdad? Muy bien. O ángulos, ¿verdad? Porque los vértices es donde se unen las dos líneas que forman mi ángulo, ¿verdad? Muy bien. Vamos entonces a ver, si aquí me da 4 y aquí tengo 2, aquí me da 10, aquí tengo 5, aquí me da 18 y aquí me da 9. ¿Qué tengo que hacer con esta expresión para que me sirva para encontrar el total de diagonales que se pueden trazar en un polígono? Fíjense bien qué relación hay entre el 4 y el 2, qué relación hay entre el 10 y el 5, qué relación hay entre el 18 y el 9. Pues que en todos los casos uno es la mitad del otro, ¿verdad? ¿Qué le falta entonces a mi expresión? ¿Qué tengo que agregarle a esta expresión para que me sirva para calcular el número de diagonales totales de un polígono? Pues ya sé que ya lo pensaron. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que dividir esa expresión entre 2. Y ahora sí, si esto lo divido entre 2, me da 2. Si este lo divido entre 2, me da 5. Entre 2 es igual a 2. Entre 2 es igual a 9. Y ya tengo el número de diagonales que yo tracé. ¿De acuerdo? Y esas son las expresiones que nos van a ayudar en el siguiente video a encontrar, por ejemplo, con la medida de los ángulos interiores de un polígono regular. ¿De acuerdo? Entonces ya encontramos las expresiones generales para el número de diagonales desde un vértice, total de diagonales y para encontrar el número de triángulos. n-3, número de diagonales desde el mismo vértice, n por n-3 sobre 2, total de diagonales, y número de triángulos, n-2, ¿de acuerdo? Y eso sería todo en este video. Nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.